Buenos días. Amanecen. Buenos días. Buenos días. Ya, ahora sí. Buenos días. Buenos días, profe. Buenos días. Siempre se luce. Vamos a ver el último video, el último bloque, que es el de masa continua, ¿de acuerdo? Es lo mismo, centro de masa, y de hecho aplica la misma ecuación que teníamos antes cuando tenemos figura muy... que ya sepamos su centro de masa. O sea, esa aplicación es bastante útil. De esta primera pregunta, ¿cuál les parece que es la respuesta? ¿Cuál es la definición correcta de sistema de masa, de centro de masa? La A, ¿no? No, ¿Lista? espera. La C es. La de profe. Ya me ponen de acuerdo. Pero me digo, profe, que yo de verdad que no. Lo miré hace nada y ya no me Pues acuerdo. según la nota que yo tomé, es la de, si mal no estoy. No, mentira, la C. Sí, la C. ¿Qué hacemos? Bueno, si es Sí, la C, ¿saben? definitivamente la C. ¿Entendieron de dónde salió la ecuación del video? Pues de llevar al límite la sumatoria que teníamos antes, ¿no? Ajá, pero era una sumatoria con respecto a la masa, ¿no? O Ah, sea, sí, pues quedan términos de delta M, pero el delta M se podía escribir como la densidad por el delta de volumen, ¿no? no, ok, ¿todo le quedó claro? O sea, nosotros tenemos una cosa por el estilo. Bueno, se escribía más al revés, pero no importa. ¿Listo? Solo que ahora nosotros vamos a decir, en lugar de tener estas pequeñas masitas, lo que yo voy a tener es un diferencial de masa. ¿Ok? Puedo llegar a tener diversos diferenciales o tenerlas, todos los diferenciales iguales, eso es irrelevante. Entonces cuando nosotros hacemos eso, nosotros decimos, bueno, puedo llegar y aproximar mi masa eh, con ese diferencial, porque ya no va a ser una masa continua si yo lo reemplazo. ¿Listo? Para que me dé exactamente lo igual, para que me dé el mismo resultado, yo necesito aplicar un límite. O sea, esto es el mismo concepto que ya hemos usado unas cuantas veces, ¿no? ¿Cierto? O sea, es lo mismo, el límite cuando el diferencial tiende a cero, de la sumatoria, etcétera, eso lo podemos nosotros describir automáticamente como una suma, una integral, que viene desde, bueno, desde el término i hasta el término n, básicamente desde el, pero esos términos van desde la posición, o sea, desde la posición inicial hasta la posición final, entonces lo escribimos como una integral. Ahí está rebelde. O sea, esto literal, ya les muestro una cosa curiosa. O sea, los límites de la integral, sí, es curioso porque la integral de hecho es con respecto a la masa, no con respecto a r. Entonces yo podría llegar a pensar, bueno, ¿y cómo hago los límites de la integral? O sea, los límites de la integral es un poquito extraño porque sería desde donde comience la masa hasta donde vaya la masa, es decir, donde haya masa, ¿sí? Es un límite más que todo como espaciales, como geométricos y que tiene mucho que ver es con esa clase de conceptos. Bueno, en fin, pero es que no se le coloca mucho los límites acá y acá. Normalmente lo que se hace es, yo tengo el concepto de densidad, ¿ok? Puede ser densidad de cualquier tipo, de hecho.
vamos a densidad volumétrica, que es igual a masa sobre volumen, ¿vale? Puedo llegar a despejar, es decir, puedo llegar y coger mi densidad de un lado, mi masa del otro, masa igual a densidad por volumen, y tengo una operación ahora que es de diferencial. Puedo llegar a sacar el diferencial a la izquierda, diferencial a la derecha, pero esta densidad, si yo la considero como constante, no necesito diferenciarla. O sea, no necesito llegar a decir, bueno, mi densidad cambia de esta manera, no estoy haciendo con respecto a qué, no es una derivada, así que no es derivar con respecto al tiempo o algo, no, solamente diferenciar. Tener una pequeña variación, pero no estoy aclarando con respecto a qué, así que ese término no lo cojo, no lo toco. ¿Ok? Listo. Esto es solamente para una densidad volumétrica. Aquí tenemos una densidad ρ, que es la letra que más se utiliza para esa clase de cosas. Si yo tuviera una distribución de masa que está en un área, por ejemplo, uy, se me olvidó la letra. Ok, sí. Sería más por ese lado, una densidad, ¿cómo se dice? Superficial, ¿ok? Con un diferencial de área. Y podría llegar a tener acá una densidad lineal con un diferencial de longitud. O sea, me está cumpliendo las mismas relaciones. ¿Listo? ¿Por qué? Porque yo puedo llegar a escribir las tres ecuaciones. O sea, densidad de área es igual a masa sobre área, densidad lineal es igual a masa sobre longitud. ¿Listo? Y llegar a estos tres diferenciales y yo reemplazo en mi ecuación de la izquierda el que yo necesite. Así que llego a la ecuación C. Para mí, de pronto, esta sería la ecuación un poquito más general, esta que está acá. ¿Ok? Pero depende de cuál diferencial yo reemplace de la derecha, puedo llegar a diferentes tipos de esa ecuación. ¿Listo? Listo. Listo, profe. ¿Sí entendieron estas partes del video? ¿O han visto esta diferencia entre los tres densidades? No, la Creo que verdad en ahora me quedó un, más claro. pero creo que en un laboratorio lo vimos, porque utilizamos, en vez de utilizar la ¿Rho? densidad volumétrica, Sí, utilizamos yo lo vi. densidad de área superficial. Sí. La superficial, o sea, esta. Sí, Este es sigma, la letra griega. el profe sí me deja, o sea, no sé griego. Yo tampoco, pero esas son cositas que a uno le pueden tapar. Eh, sí, sigma. Vale. Bien, déjame volver a olvidar. Listo, rho, sigma y lambda. Lambda sí no se me olvida. Nunca. Hay una, no sé si han escuchado de esto, ¿no? Vida media, Half-Life. Es un videojuego también. El No, videojuego sí he escuchado. profe. ¿No? Ok. Ni de una ni de otra. Digo vida media porque el tiempo de vida media de decaimiento nuclear. Y hay una leyenda de un videojuego que nunca ha salido. Llevan como 20 años haciéndolo, entonces Half-Life 3, una Pero cosa ya así. había visto noticias que supuestamente este año iba a salir y que por la pandemia ahora otra vez que no. Bueno, entonces es una cosa y otra. ¿No? Es sacar una versión 3D en realidad virtual hace poco. En fin, entonces esa letra jamás se me olvidará, pero esta sí no recordaba. Esta sigma, ¿de acuerdo? Listo, rho, sigma y lambda. Bien, ¿qué opinan de la segunda? Es correcto afirmar que el centro de masa de figuras geométricas con densidad homogénea. Chan. ¿La? Ah, sí. Sí, profe, la A. ¿Sí entienden el concepto de centroide? O sea, ¿a qué se refiere cuando dicen centroide? Porque de hecho cuando llegan y suman las partículas de la manera tradicional, es decir, de esta forma, y llegan y suman ahí una barra, una esfera, no sé qué, que se puede llegar a sumar, si yo conozco, se llama aproximación de centroide, bueno, aproximación no,
por centroides o utilizando la metodología de centroides. ¿Sí? Es más o menos, pero ¿sí entienden que eso es centroide? Profe, ¿no es el punto donde se cruzan las diagonales de una figura? Ok, muy bien. Listo, perfecto. O sea, básicamente nosotros, hablando en palabras castizas, tenemos el centro geométrico. ¿Listo? Lo que pasa es que sí, si yo tengo una figura como por ejemplo un triángulo, cuando el triángulo no es perfecto, sino que es bastante deformado, yo tengo que hacer una operación de, ¿cómo le llaman? Bisectriz, creo. Entonces yo cojo el punto medio entre cada vértice y trazo una secante que va a cruzar con el otro vértice, una cosa así rara. Entonces cada una de esas bisectrices pasan por el centroide, ¿sí? Y ese es el centro también del centro de masa y el centro gravitacional. Pero bueno, ahorita hablamos de eso. Listo. ¿Qué me opinan de la tercera? ¿Es correcto afirmar que siempre que queramos calcular el centro de masa de un cuerpo rígido de densidad uniforme, debemos resolver la integral de volumen asociada a su definición? No entendí la pregunta. ¿Siempre tenemos que hacer la integral? ¿O podemos llegar y tener una figura y decir, no, el centro de masa está en tal parte? Pues con respecto también a lo que decía arriba, pues con las figuras geométricas básicas, pues uno ya sabe que está en el centroide, ¿no? Ujú. Así, hay muchas que me van a cumplir esto. ¿Ok? Lo bueno de poder tener centroides es que yo puedo llegar y formar, no sé, un hacha. Si tengo un palito, o sea, tengo un rectángulo, tengo otro rectángulo, tengo un semicírculo, y sumando esos tres centroides, yo puedo llegar y decir dónde está el centro de masa del hacha. Sencillo. De hecho, en esas hachas, dependiendo del uso, podía estar balanceado, es decir, tenía un contrapeso en el mango, entonces el hacha rotaba casi que en el centro. ¿Ok? Y si se quería no lanzar sino otra clase de uso, entonces el peso iba más en la punta. Era como una masa, básicamente eso. Dependía bastante. Ok, ¿qué opinan del cuarto? Dos esferas de radios iguales y masas m1 igual a 2m, la masa m1 es más grande, y de densidad de masa uniforme se encuentran unidas mediante una barra despreciable. Respecto al centro de masa del sistema se puede afirmar que tenemos radios iguales, ¿no? Densidad uniforme, aunque no dice que sea la misma densidad, pues supongamos que sí. Solamente que la masa 1 es más grande que la masa 2. Pues está más cerca de la masa uno, ¿no? Porque es más grande. Sí, entonces como para evaluar lo básico de la vez pasada, ¿no? Bueno, y quinto, ¿es posible usar la definición de centro de masa para un sistema de partículas puntuales a pesar de que se esté calculando el centro de masa de un cuerpo rígido? Esa parte sí me parece que quedó muy oscura en el video. Te lo revisamos. ¿Qué opinan? ¿Sí se puede o Yo no? supondría que la C, ¿no? Ok. No, 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 esta sí me pareció muy pasada. No sé, Sí. no sé. En fin. Sí, la sé, ¿de acuerdo? Ya conocemos previamente la posición de los centros de masa. Listo. De hecho, me pareció raro. En el video hablaban de esto, del centro de gravedad de un objeto. No me suena. A mí tampoco, no Creo que no, recuerdo que lo haya profe. mencionado. Ok. Resulta que cuando yo tengo un objeto cualquiera, una calculadora, por ejemplo, vamos a cogerla acá. Listo. Profe, disculpe, eso es como lo de la torre esta de Pisa, la que está inclinada. Ahí se habla del centro de masa, del centro de gravedad. Sí, porque ¿qué dicen del centro de gravedad? Pues que está bien inclinado, o sea, está perfectamente inclinado para que no se caiga porque el centro de gravedad no lo deja, ¿no? Algo así. Sí. O sea que el Sí, por centro eso, de... Ah, ok, ok, ok. o sea, el centro de gravedad no se sale de la base de sustentación.
Debe estar, exacto, debe estar algo parecido. Bueno, supongamos que está la torre de Pisa, ¿no? Si yo la selecciono, si yo la cojo aquí, yo puedo llegar a tener un objeto inclinado este ángulo y la base de sustentación, es decir, él debe estar cimentado muy bien en este ángulo, en esta dirección, ¿de acuerdo? Es decir, si él tiene buen soporte a lo largo de una línea, puede estar bajo la tierra porque la torre se inclinó pero se hundió y se cimentó muy bien en esa nueva posición, ella no se va a caer. ¿Por qué? Porque yo le garantizo algo. De mi dedo, si yo trazo una línea vertical hacia el piso, esa línea va a pasar por el centro de masa del objeto. ¿Ok? Es un objeto de 2 dimensiones y yo necesito hacer este procedimiento solamente 2 veces. Ahora lo cojo de acá y esa línea va a pasar también por el centro de masa de un objeto. Como en 2 dimensiones, pues automáticamente se cruza y ya ese es mi centro de gravedad o mi centro de masa, que es casi lo mismo. Si tengo un objeto en 3 dimensiones, de pronto necesitaría repetir el cálculo o repetir el experimento, volver y cogerlo y hacer la medición. Pueden coger una silla, ¿de acuerdo? Una silla y la balancean o la ubican sobre un punto en el suelo donde usted sienta que ya no está aplicando fuerza vertical, si es muy pesada, o simplemente la alza en 3 posiciones diferentes aleatorias de la silla y mentalmente, o podrían llegar a medirlo, calcularlo, voy a pasar 3 líneas, ¿de acuerdo? El punto donde cruza esas 3 líneas es su centro de masa. ¿Por qué les digo que también es el centro gravitacional? Porque ese es el punto en donde si yo lo sostengo primero, no voy a inducir rotaciones, ¿no? Es decir, yo digo, bueno, por acá se está fijo, más o menos por acá, yo cruzo las 2 líneas, una cruzó aquí vertical, otra por aquí, entonces yo sostengo y ahí no voy a inducir rotaciones en la calculadora. ¿Listo? Sin importar en la rotación que yo le dé, ella me la va a mantener. Es su centro de masa y centro gravitacional. Si yo quisiera modelar esta partícula como una sola, que es algo que nosotros hacemos, la gravedad, por supuesto, me aplica sobre cada uno de los puntos. Bien, si yo la sostengo aquí, ella va a rotar. ¿Por qué? Porque la fuerza gravitacional que me está aplicando a esta sección de la calculadora es mucho más grande que la que me está aplicando acá. Entonces genera algo llamado torque. Es decir, hay una fuerza aplicada a un cierto radio, por lo tanto, rota. ¿Listo? Cuando yo lo aplico aquí, la fuerza gravitacional que de pronto me está aplicando por acá a un lado, se me está cancelando con la fuerza gravitacional que me está aplicando por acá. ¿De acuerdo? Son fuerzas que están a una distancia del centro de rotación, se aplica una fuerza, es decir, la intenta rotar, pero hay otra que se cancela con el otro lado. ¿De acuerdo? Es decir, ese es el punto en el que yo podría llegar a decir, aquí se está aplicando la fuerza gravitacional, en ese punto, en el punto en el cual no se inducen rotaciones sobre el objeto. Su centro gravitacional, que también es su centro de masa. ¿Listo? Y de todos los objetos, el centro de gravedad es el mismo al centro de masa. Que yo lo sepa, sí. ¿Cómo? Que yo recuerde, sí. Ah, listo. ¿Listo? Ok. Sí, tiene bastante sentido. O sea, tiene bastante sentido que en el punto del centro de masa, o sea, lo es, de hecho, lo voy a hablar en serio. Porque es el punto en donde yo puedo llegar a aplicar cualquier fuerza y simplemente trasladar el objeto. O sea, eso es su centro gravitacional. ¿Listo? Y ocurre así el hecho de que no rote porque la gravedad es constante. ¿Okay? Si fuera variable a lo largo del objeto, entonces ya no correspondería. Pero si la gravedad es constante, y lo es porque pues, es un trámite muy pequeño a cualquier objeto macroscópico, así sea un avión, está aplicando la misma fuerza a lo largo del objeto. ¿Listo? Entonces sí, en ese punto siempre va a ser el centro de masa, siempre va a ser el centro gravitacional. Bueno, ¿cómo se relaciona el movimiento de los centros de masa y las fuerzas externas actuando sobre el sistema y cómo esto valida el concepto de partícula con el cual se ha trabajado anteriormente en el curso? Pues usted no nos había previamente explicado ahorita de que yo puedo básicamente con el centro de masa trasladarlo sin rotarlo de Sí, alguna manera y que básicamente todas las fuerzas externas
se podría decir que actúa sobre el centro de Sí, masa. sí, sí, es tal cual. Imagínense el objeto más raro, ¿de acuerdo? Un hacha de hecho se puede modelar fácilmente, eh, pero no es un objeto que tenga, o sea, creo que podría llegar a tener el centro de masa dentro de su hacha. ¿Por qué digo que es fácilmente modelable? Porque son tres cositas, ¿no? Se puede modelar como un triángulo o un semicírculo en la parte del filo, el mango como un rectángulo, si hay una separación entre el filo y el mango, otro rectángulo, etcétera. Y tienen diferentes densidades, ¿ok? Diferentes densidades, se tiene que aplicar esto en la ecuación, pero al fin y al cabo, cuando usted haya el centro de masa, usted puede llegar y aplicar la opción de trabajarlo como un centroide. Es complicado encontrar un punto en el hacha en el que usted llegue, lo sostenga y lo pueda trasladar, pero existe. ¿Listo? O sea, físicamente, donde usted llegue lo coja y el hacha no se rote. Ese punto tiene que existir. Es el punto donde usted la puede cargar más fácilmente. Casi siempre está cerca del filo. Y por ejemplo en los anillos donde no existe, o sea, donde existe pero no hay masa. No se puede. Usted no puede balancearlo con un solo punto. ¿Sí? O sea, Ya. no, bueno, balancearlos, sí, usted lo coge de cualquier parte y ya el anillo queda quieto. Me refiero a tenerlo horizontal. No puede llegar a tenerlo horizontal con un solo punto de aplicación de una fuerza. Sí, Ok. no es posible. Pero ya con 2 puntos de aplicación o 3 es mucho más sencillo. Sí, porque su centro de masa está por fuera de la masa. Su centro gravitacional también está por fuera de la masa. ¿Ok? Pero en el anillo de pronto es mucho más fácil ver en cada punto de las circunferencias yo me puedo parar y aplicarle una fuercita, es decir, empujarlo con un dedo y pues él va a intentar rodar, ¿de acuerdo? Y la fuerza gravitacional es algo parecido, pero casi como lo está aplicando a ese punto, le está aplicando al punto del otro lado. Entonces se balancea. Y lo mismo con cada punto de la circunferencia. Se podría llegar a pensar en eso, empezar a rotar en el anillo y va a encontrar que cada punto le corresponde a uno igualito al otro lado. ¿Ok? Listo. ¿Qué pasa con la tercera? El centro de masa de un cuerpo rígido puede ubicarse fuera de esto. Listo, vamos. Bueno, hagamos esto. Este computador se está resistiendo. Profe, la otra semana es parcial. ¿Evaluación? Sí. Puede ser así, de largo. ¿Sí? Más o menos. Bueno, esta sería mi barra. O sea, es decir, este sería el pedazo de alambre que tiene longitud L. ¿Listo? Si la doblo formando una figura en forma de 3 lados de un cuadro, es decir, necesito formar un cuadro, no, como una canaleta, básicamente, con esta sola barra. Esta es mi única barra, ¿de acuerdo? Así que lo más fácil sería coger y partirla en 3 pedazos. ¿Sí? Pueden ser pedazos así, más o menos de esta longitud. Supongamos que eso es un L tercios. Ok, entonces voy a formar mi nueva figura con esos pedacitos. Sería formarla, bueno, acuérdense que estas son barras, o sea, realmente iría así, ¿no? Pero pues porque son barras donde su ancho es despreciable, o sea, tengo una longitud pero no tengo ancho. Pero hay que dibujarlo de alguna manera. Así que la voy a pegar, así. Bueno, dejémoslo así para que no pongan creativos. Listo. Algo por el estilo, ¿no? Un poquito más redondeado de pronto en los bordes. Ok. Recuerden que la longitud total de la barra sigue siendo L tercios, perdón, L, así que cada pedacito va a tener una longitud de L tercios.
Creo que a la derecha no hace falta colocarlo. ¿Listo? Listo. Ahora hallemos su centro de masa. Como siempre, cuando queramos hallar un centro de masa o cualquier otra cosa, necesitamos coger un sistema de referencia. ¿Cuál sería aquí el más sencillo? ¿Dónde debería colocar mi sistema de referencia? En el centro del objeto, a un lado, Pues yo al diría que en otro, el centro, pero en el centro de la barra de abajo. centro de la barra abajo, o sea, acá. Sí. Sí, ahí. Ok, Porque hay simetría en ambos lados de... ¿No? no, pues no sé. Pues a mí se me ocurre por eso, porque hay simetría en ambos lados, a izquierda y derecha. ¿Qué opinan? Yo diría que a un lado, Pero a un lado que por al lado acá izquierdo. o acá. No, bajito abajo. Ok. Ah, bueno, al lado. Al menos para poder llegar y dibujar al final el punto donde está el centro de masa. Bueno, ahí va. Listo. La aproximación del centroide a mí me va a decir, yo puedo llegar y calcular, la posición de ese centro de masa simplemente tomando los centros de masa de esos objetos. Es decir, la sumatoria, bueno, no sobre la masa de la sumatoria de cada una de esas masitas de los objetos de las barras L tercios por cada una de sus posiciones. ¿Listo? O sea, la misma ecuación inicial. Solamente que aquí cuando vaya a poner las posiciones va a ser la posición de su centro de masa. Así que es conveniente ubicarlas. Y aquí yo tendría un centro de masa, otro centro de masa y otro centro de masa. ¿Listo? Y podemos llegar a dibujar sus coordenadas. Por ejemplo, este de acá. ¿Qué coordenada tenemos en X? ¿Cuál es estos? Ok, muy bien. L es estos y en Y estamos en el Sí. origen. ¿Listo? Esta que tenemos acá estaría en... Él es estos, él es estos. ¿Por qué L es estos? No. ¿Mire cuánto estamos en ¿No? X? Ah, cierto, es L tercio, sí. Ok. Y L ahora tercio sí, sí, L él es es estos estos, sí. de hacia arriba. Perfecto. ¿Listo? Y el primer punto en X estamos en el origen. Así que 0. Y L es estos. Puede cargar un poquito el dibujo, pero tener esos puntos o esas coordenadas desde el eje de referencia, del sistema de referencia, me va a servir bastante cuando yo quiera hallar la posición del centro de masa. ¿Sí? Ok. Eso por otro lado. Segundo, voy a llamar esa masa. ¿Cómo la llamaría? M, ¿no? Porque pues es la misma, ¿no? Para todos. Le presento a M, la masa de la barra. Así que, ¿cuál sería la masa de cada centroide, de cada pedacito de barra? M minúscula. Ajá, listo, M minúscula. ¿Qué es igual a? Un tercio M. Ok. Aquí hay que tener en cuenta algunas cositas. Listo. En el ejercicio, de hecho, debieron habérmelo dicho. Debieron haberme dicho cuánto era la masa de la barra. Pero es lo normal que me den en el dato. O sea, en el dato no creo que me vayan a decir cada una de las masas queda con masa M, sino la masa total, o sea, la barra de longitud L y masa M. Punto, es lo más general. ¿Listo? Así que cuando yo la divido en 3, pues me quedo con un tercio de la masa y me quedo con un tercio de la longitud. Nada más. Bien. Mi posición del centro de masa, por supuesto, estaría dado por la posición en X, coordenada en X, dirección Y, más la de Y, dirección J. ¿Ok? Así que calculemos primero la de X. Si fuera cortico, bueno, lo es de pronto,
¿Lo calculamos todo el vector de una vez? A ver si cabe. Pues como quiera, profe. Pero pues, por ser más ordenado, yo lo haría por aparte en X y en Y. Bueno, bueno. Listo. Recuerden la forma de la ecuación. Entonces tendríamos acá, ¿cómo iría? La masa total ya está como claro, ¿no? Es simplemente 1 sobre m. No necesito hacer más. Listo. ¿Y cómo iría la sumatoria? M tercios por 0, la primera. Bueno, listo. Entonces esa no me suma. Perfecto. Dejemos el 0 ahí como por honor. Más, más M tercios por L sextos. Ok. O sea que estamos sumando esta de acá. ¿De acuerdo? M tercios más por L sextos. Listo. Más M Y tercios por L tercios. sumemos la de arriba. Esta. Es tercios, profe, ¿no? ¿Dónde? El L. Ah, sí, 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 sí. Ok. Podemos sacar factor común aquí de las masas. Y como ya tenemos la masa total, se me cancela. ¿Sí? Solamente me quedan los factores que teníamos ahí de la masa. Así que me quedaría 3 por 6. No me digas que no se la saben. 18. Bueno, vale. Más. No, menos. Ajá. ¿Listo? Bueno, L también saco como factor común. Y eso me da como resultado. Espera. Ya. Listo. Ahora sí, me daría lo siguiente, 9. 9 más 18 sobre 9 por 18. ¿Cuánto me da 9 por 18? Uy, profe, no es más fácil multiplicar por 2 en ¿Cómo? 9. ¿Perdón? Multiplicar 9, en la de 9 multiplicar por 2 arriba y por 2 abajo. Para que me quede con el mismo denominador. ¿Cómo se multiplicar por 2 abajo, 2 arriba? Vale, me ¿No? perdí. O sea, queda L sobre 18 más 2 veces L sobre 18. O sea, para que sea una suma con un denominador mejor. Ah, ok. Bueno, sí, queda más fácil. ¿Eso? Y ahí terminaría dando un sexto, ¿no? Ok. Listo. Esa sería la ubicación del centro de masa en X. O sea, ya creo que era como un poco claro cuál iba a dar la respuesta, ¿no? Porque al fin y al cabo, alrededor del eje X es simétrico. O sea, el L es estos casi que lo estábamos esperando. Sí. Sí. Listo. Ahora hagamos la de Y. Creo que alcanzamos a hacerlo acá. Entonces, listo. Lo mismo, tomamos la de la izquierda. Así que tendríamos acá m tercios
por L sextos, ¿no? Ujú. Si tomamos la de abajo, esa no me aporta nada, ¿ok? Más tomamos la de la derecha, que sería exactamente lo mismo, está a la misma altura, m tercios por L sextos. ¿Listo? Podemos llegar a simplificar de una vez esta masa. ¿Ok? Y voy a tener de hecho dos veces ese resultado, o sea, voy a tener aquí dos veces L, ok. Voy a tener dos veces lo que me quedó, un tercio por L sextos. ¿Listo? Así que yo puedo llegar a cancelar este 2 de una vez y sacar este 6 acá, un 3, puede ser. O sea, me va a quedar Sí, L señor. novenos abajo. Ujú. L novenos. Voy a llegar a escribir el resultado de una vez. Aquí me quedaría entonces L sextos en dirección de I y L novenos en dirección de J. Ok. L novenos es un poquito más pequeño que L sextos, ¿no? Así que el centro de masa estaría un poco debajo, un poco por debajo. Podría ser una ubicación que Es por como un acá. tercio, ¿no? O sea, es un tercio de la longitud pequeña, me Sí, refiero. un poco más abajo. Ahí más o menos un tercio. Ahí estaría mi centro de masa. ¿Listo? Está por fuera del dibujo, etc. Y así se pueden usar los centroides, simplemente. Vamos a ver, este sería entonces una placa rectangular de masa. Ok. Y le falta un pedacito. Eso es lo que yo entiendo. ¿Están de acuerdo? Sí, profe. Sí, Listo. señor. Conozco las medidas. Esto es A. La altura es la misma. Profe, qué pena, una Pongamos eso. pregunta. Señor. Si el radio del agujero es A medios, ¿el diámetro no vendría siendo A? Ah, sí. Yo la verdad estoy dibujando el diámetro. Es que como me dice que tienen uno de sus cuadrantes. Ya, pues es que por eso que me causó duda, porque dice que en uno de sus cuadrantes sí dice que A medios, pero el diámetro vendría siendo A, o sea que vendría estando básicamente en todo el rectángulo, ¿no? Lo entiendo yo. Ujú. No, cambiémoslo por el diámetro. Ok. Listo. Bien, ¿en dónde nos paramos? Cualquier punto es bueno. De la mitad del cuadrado. Ok. Entonces, básicamente nosotros ya tenemos ahí nuestra ubicación del centro de masa del cuadrado, ¿no? Acá. Y tenemos también la ubicación del centro de masa del pedacito que va a faltar, es decir, podemos modelarlo nosotros como una masa negativa o bueno, algo que tenga densidad negativa, ¿sí? Pero es solamente para el término de ecuaciones. O sea, vamos a sumar la masa del cuadrado o su soporte del centro de masa y le restamos el del circulito. Este de acá, por supuesto, si cogemos la mitad, estaría en 0,0.
O sea que no tenemos que hacer ningún cálculo con esa área. Todo lo que tenemos que hacer es quitarle el otro pedazo. ¿Listo? ¿Y este? ¿En qué coordenadas está? Menos a cuartos a cuartos. Ok, menos a cuartos y a cuartos. ¿Listo? La masa del cuadrado era m. ¿Cuánto sería la masa del otro? ¿Ni idea? Muy chiquita. Más chiquita. Recuerden esto, ¿sí? Masa es igual a densidad por volumen. Y ya sabemos que los otros dos objetos es como más importante. El objeto azul yo podría llegar a decir, hey, tiene una cierta densidad positiva, ¿de acuerdo? Mientras que el objeto gris yo podría llegar a decir tiene una densidad negativa, es decir, lo voy a retirar. Entonces yo puedo llegar a escribir esa masa, la masa del objeto del círculo, simplemente como la densidad superficial. Ay, perdón, eso no es. Densidad superficial por el área. Ok. Masa igual a densidad por volumen. Entonces, masa igual a densidad por área. Ya sabemos que su densidad. Uy, vamos a borrar esto. Cerró. Su densidad superficial va a ser esta, básicamente. Lo único que yo necesito saber y tener bien claro es cuánto es el área. Pi por R cuadrado. Bueno, pi por A cuartos cuadrado. Llamamos la pi por r cuadrado y reemplazamos por nuestro radio. A cuadrado sobre... Ah, no, mentiras, el radio me quedó Da de 16. a cuartos, ¿no? Sí, de A cuartos, entonces sería 16. Ajá. 4 por 4. Listo. Ok, yo la misma ecuación que tenía antes, que era esta, le voy a hacer algunas pequeñas modificaciones. ¿Listo? ¿Qué tipo de modificaciones? Bueno, mi masa total ahora es simplemente la densidad de la suma, básicamente, de las densidades, de las que vimos completa, por las áreas. O sea, si yo tuviera dos objetos, como podría llegar a ser el caso en esta parte, sería mi densidad 1 por el área 1. ¿Listo? Más densidad 2 por el área 2. ¿Ok? Entonces es muy útil este tipo de ecuación si yo tengo objetos que tengan, por ejemplo, el doble de la densidad, el triple de la densidad, son números que van llegando acá, que van quedando en este término y yo los puedo agrupar y al final sacarlos. En la parte de arriba yo tendría lo mismo, la sumatoria de las masas por la posición, es decir, aquí tendría la densidad, esta letra siempre se me complica, 1 por el área 1 por la posición. ¿Listo? Esa es la transformación que se le hace a la ecuación. Nosotros tenemos ese tipo de cosas en las cuales queremos sumar y restar un poco. De hecho, aquí el eje de referencia que escogimos fue el más fácil para el ejercicio, pero si lo hubiera pasado a un punto como este, tendría un poquito más de cálculos. Porque aquí como estamos haciéndolo, ¿cuánto es la posición del rectángulo? Es la 0, 0. Entonces no me va a aparecer en las ecuaciones, siquiera. Va a aparecer como un 0. ¿Listo? Creo que podemos calcularla todo. Ok.
¿Cuánto podemos decir que es la densidad de este objeto? Buenas. La densidad, pues se podría calcular calculando la, perdón, calculando la densidad del cuadrado, ¿no? Porque poner la misma. Es la misma. Por eso, entonces quedaría la masa sobre al cuadrado. ¿Cómo así la masa sobre el cuadrado? O sea, utilizando la misma ecuación de que la densidad es igual a la, ¿cómo se llama? No, al revés. La masa, yo he hecho la masa así. La masa es igual a la densidad por el área, en este caso, ¿no? Ajá. Entonces el área del cuadrado es al cuadrado. Y si quiero despejar la densidad, pues me queda que la densidad es igual a la masa sobre el cuadrado. ¿No? No sé si me perdió. O sea, no, no le entendí. O sea, es que lo que estoy calculando es la densidad, pero del cuadrado, porque se supone que es la misma densidad que Porque tiene la el densidad círculo. cuadrada. O sea, Sí, necesitamos entonces, realmente saber cuánto es la densidad. Solamente necesito saber cuánto vale o sea, si es una densidad, de qué manera, ¿sí? Si es una densidad positiva, si es una densidad negativa, si es igual que la del círculo, si es dos veces la del círculo, menor, mayor. no vale. Pues en cuyo caso sería la misma, pero negativa, ¿no? Sí, o sea, aquí nosotros vamos a tener la misma densidad, ¿listo? Vamos a tener algo más extraño, o sea, deberíamos tener una densidad negativa porque le está quitando un peso, por así decirlo, a la densidad que me está aportando el círculo, que es positiva, y el área, pi por a cuadrado, coño, sobre 16, por su posición en X. ¿Cuál sería su posición en X? Menos a cuartos, ¿no? Ujú. Ya voy a escribir todo esto una vez. A cuartos en I y a cuartos en 4. Listo. Ok. ¿Cuánto me da mi densidad diaria total? O sea, la que estoy restando. A propósito, ¿aquí ya falta algún término? A la derecha. Pues no, porque el centro de masa del cuadrado es 0, 0. Ok, correcto. Entonces, ¿qué colocamos abajo? ¿Cuánto es el área total? Porque yo no necesito colocar nada más a la derecha, ¿no? En mi área total debería colocar, listo, voy a colocar primero el área del cuadrado, es decir, esto. Pregunta, ¿necesito colocar el área del cuadrado en la total o no? O solamente con la del círculo, ya que la contribución del cuadrado fue cero. Sí, hay que colocarla porque, o sea, la contribución es 0 es por la posición, pero no por la masa. Ok, entonces abajo necesito colocar el área, la masa del cuadrado básicamente, más la masa del círculo, o sea, la masa que está quitando. O sea, necesito ver las dos contribuciones, ¿listo? Así que voy a colocar aquí el mismo lambda por el área del cuadrado, que es A por A, al cuadrado, ¿listo? Menos la contribución negativa, básicamente esta, pi por A cuadrado sobre 16. ¿Listo? Ujú. Bueno, eso lo dejamos hasta ahí. Ya voy a llegar tarde entonces a esta y a la otra. ¿Listo? ¿Tiene alguna duda? Aquí hay otro ejercicio al final. Este es más como por integral. Para encontrar el semicírculo de un radio, sí.
O sea, no hay nada más que hacer. Circular. Sí, encontrar el centro de masa de un semicírculo me toca hacer una integral. Lo bueno es que el resultado se puede encontrar muy fácil en internet. Entonces busca centroide semicírculo o centro de masa semicírculo y va a encontrar cuánto le debe dar. Listo, pero esto es más que todo la integral. Ok, ¿alguna duda del tema? No, ya, No, está profe. chévere. Bueno, acábenlo. Ya estamos terminando. Listo. Listo. Profe, usted la otra semana, el lunes, nos da los temas entonces por grupos y eso, lo siempre. Sí, listo. Ah, listo, profe. Listo, gracias. Listo, Bueno, profe, gracias. se cuidan. No, profe. Chao. Listo, profe, muchas Igualmente. gracias. Hasta luego, profe. Hasta luego.